Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Carlos Juárez, terapeuta. Terapeuta, ¿verdad? Porque no es exactamente psicólogo, es terapeuta. Terapeuta. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Carlos ha pasado varios obstáculos para poder estar con nosotros hoy, pero está aquí para abordar un tema que me parece a mí, y habíamos querido tocarlo ya desde hace rato, un tema que tiene que ver con nuestra tranquilidad, que me parece que en estos tiempos de crisis es un valor importantísimo lograr tener tranquilidad. Es decir, puede sonar ilógico, Carlos, pero se necesita. Pero es necesaria, me parece a mí. Así es. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto siempre poderle colaborar a Extra Plus y a tu programa. Y nuestro objetivo siempre es promover o llevar un mensaje en la medida de lo posible para todas las personas de paz o de tranquilidad en este momento en el que, debido al contexto social, ¿verdad? Estamos pasando por diferentes tipos de vivencia o de estreses, ¿verdad? Que pueden generar cierta ansiedad o ciertos padecimientos a la población, pues. ¿Qué decirte? ¿Verdad? Es difícil hablar del tema en este sentido porque todas las personas vamos a reaccionar de forma diversa, de acuerdo a nuestro sistema de creencias, de acuerdo a nuestra forma en que fuimos educados, de acuerdo en la forma en que también hemos aprendido a reaccionar ante ciertos eventos, ¿verdad? Y eso nos convierte o eso nos hace en una gama muy diversa. Algunas personas ante ciertas condiciones van a reaccionar de forma histérica. Algunas personas ante ciertas condiciones van a reaccionar de forma pasiva, otras van a gritar, otras van a llorar, sí. Otras van a decir tengo miedo, ¿verdad? Y aquí lo importante es reconocer lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Es un tema muy amplio, pero quisiera ir abordando por ciertos aspectos. Por ejemplo, voy a dejar la parte de los niños al final, sí. ¿Verdad? No porque sean los menos importantes, sino porque los niños tienen una capacidad de resiliencia mayor a la de los adultos. Pero además entendería yo de alguna manera, Carlos, que para poder nosotros tratar a los niños tenemos que tratarnos nosotros primero, porque es decir, si yo estoy gritando, ¿cómo le voy a decir a mi hijo cálmate? Exactamente. O no tengas miedo, no sé. Sí. Dándole un poco el aspecto a esto, nosotros tenemos dos sistemas, Néstor, y quiero hacer importante porque quiero también hablar no solo del autocuido psicológico, sino también del autocuido a nivel corporal, que es importante, físico. A nivel físico. Nosotros tenemos dos sistemas, el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿verdad? El sistema parasimpático es este sistemita automático, por decirlo así, que tiene el cuerpo, que se encarga de regular lo que son el cerebro, el orinar, el defecar, la sexualidad, pero también juega un papel muy importante en el sistema de alerta que posee el cuerpo, ¿verdad? Quiere decir que el otro sistema, que es el controlado, el parasimpático, trabaja de forma equilibrada. Si yo metí en estrés al cuerpo, voy a necesitar un tiempo equivalente para que éste vuelva a su condición de restaurarse. Si yo hice ejercicios, por decir algo, y gasté muscularmente, necesito el tiempo de descansar para que se reparen, ¿verdad? En ese sentido, estos últimos acontecimientos han hecho que el sistema simpático o el sistema se dispare. ¿Qué quiere decir? Algunas personas no estamos durmiendo las 8 horas reglamentarias de sueño. Otras personas probablemente al no dormir o al mantener este nivel de estrés, ¿verdad? Tenemos más riesgo de tener presión arterial elevada, porque nuestro sistema, que regula también lo que son los impulsos cardíacos, las actividades digestivas y todo este tema, hace
que el metabolismo corporal esté acelerado. Algunas personas también pueden presentar, por producto de los nervios, diarrea, ¿verdad? Va a ser normal también, porque es la forma en que el cuerpo va a hacer o va a poder procesar o digerir esta vivencia que estamos pasando, ¿verdad? Y algo muy interesante también es de que el sistema simpático siempre está expresándose en la parte muscular de esta parte del cuerpo. Entonces, esta parte tiende a estar muy estricta, y al estar estricta también va a generar ciertas reacciones de estar en alerta permanente. Y el estar en alerta permanente no nos va a permitir poder entrar a esta zona de reparación que se necesite, ¿verdad? En este sentido, es oportuno, en la medida de lo que cabe, ¿verdad?, que las personas respeten el tiempo de dormir, ¿verdad? Esto nos conlleva, suena irónico porque podría decir, ¿dónde vive este muchacho que no está en la realidad o en el contexto de Nicaragua? Sí, aquí no podemos dormir. No nos podemos dormir, ¿verdad? Porque estamos pendientes de las cosas, pero esto es como el motor de un carro que en determinado momento no se le da la pausa adecuada y termina sufriendo daños irreversibles o irreparables. Entonces, en este sentido, hay que buscar alternativas, ¿verdad?, que las personas puedan desconectarse, no de la realidad, pero desconectarse de toda esta sintomatología, de todo este vivir, de todo este resentir que estamos pasando. Alternativas pueden ser hacer ejercicio, ¿verdad? Hay muchas personas que le ha dado por empezar a hacer ejercicio y está bien, es una forma de botar toda la adrenalina que el cuerpo por estar en modo de emergencia está acumulando. Otra forma puede ser también el alimentarnos un poco tal vez más sano. Yo sé que, vuelvo a decirlo, puede sonar difícil aquí, pero evitar comer alimentos que estimulen al cuerpo a ese estrés, por ejemplo las carnes, por ejemplo el azúcar, ¿verdad? El azúcar se vuelve realmente como un detonante porque ya tenés tu metabolismo alterado, pero le metes azúcar al cuerpo, eso hace que evidentemente el cuerpo entre en un sobreestrés, ¿verdad? Entonces se necesita también cuidar esa parte de la alimentación y he visto muchas personas creativas, ¿verdad? Me han dicho, yo estoy pintando. Hay personas que se han dedicado a pintar, expresan en la pintura este estrés, ¿verdad? Otras personas se han dedicado a escribir poemas, ¿verdad? Otras personas, he escuchado canciones, ¿verdad? Y me parece que son alternativas que uno debe de buscar. ¿Cuál es la alternativa que me es más factible a mí en el que yo pueda botar esta cantidad de estrés que se está acumulando? Ahora, todo esto... ¿a qué te lleva? Es decir, porque pones a la máquina, a toda la maquinaria del cuerpo a funcionar, porque realmente es toda la maquinaria del cuerpo funcionando. Es decir, cuando estás en estado de alerta, tenés todos tus sistemas activos, porque justamente estás esperando el golpe, de alguna manera. Y entonces estás pendiente y, como se dice popularmente, activas todos tus sentidos, ¿ah? Y por supuesto eso hace que todo tu sistema esté funcionando a toda máquina, justamente para permitirte una respuesta rápida. ¿A qué te lleva esto? ¿Cuáles son los efectos de este permanente estado de alerta? Ok, es evidente que nosotros ya estamos en un proceso de traumas, ¿verdad? ¿Qué cosa es un trauma? Es la exposición de una persona o de un individuo a una circunstancia prolongada, ¿verdad?, en donde su efecto interior, pues yo lo estoy explicando de forma lo más sencillo posible, en donde su sentir o ese estrés permanente, ¿verdad?, lo conlleva a irrumpir su rutina tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Y no me quisiera desviar mucho del tema, pero nosotros a lo que estamos expuestos son a traumas,
realmente lo que estamos viendo aquí es la exposición, es el despertar de nuestros traumas personales, pero también de nuestros traumas heredados de las posguerras que nosotros hemos vivido en este país, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te pudiese explicar? Nosotros estamos viviendo, además de nuestras propias emociones, sensaciones y reacciones ante los acontecimientos, también estamos viviendo proyecciones de lo que para nosotros fue, o para nosotros, o como nosotros lo sentimos en el pasado de esta circunstancia. Alguien me decía, es que yo me siento como cuando era niña, no sabía para dónde coger, porque de aquí venían y de este lado venían. Y en el sentir, esta persona está diciendo, yo me siento confundida. Entonces podemos ver en este momento que hay una vivencia particular, ¿verdad? Pero también hay una vivencia heredada, una vivencia guardada, ¿verdad? Obviamente esto va desde lo individual y obviamente va a conformar la parte colectiva, el sentir colectivo, ¿verdad? He escuchado personas que dicen, estoy con miedo, siento la sensación de que me vienen siguiendo, mi corazón cuando estoy en la calle está rítmico, y esto es normal porque una persona que no tiene estas reacciones significa que su sistema no está funcionando, su sistema preventivo no está funcionando. Es normal que funcione de esta forma. Pero considero que también nosotros debemos de autocuidarnos, ¿verdad? A ver, por ejemplo, si yo estoy consciente de que estar expuestos a las noticias, ¿verdad? Y aquí quiero hacer el llamado o la nota, ¿verdad? O la observación de que no todas las noticias que vemos son noticias verdaderas, ¿verdad? Y lo digo sin ningún afán de juzgar a uno o a otro, pero hay noticias que generan cierto estrés. Entonces, ante esa noticia, y por decirte algo, salió una noticia donde habían personas fallecidas y luego se comprobó de que esta noticia no era aquí, no era del país, ¿verdad? Pudimos ver, yo hago una pregunta, ¿cuántas personas se estresaron o a cuántas personas se le activaron todos sus mecanismos de defensa cuando realmente esto no es algo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí también entra, sin perderme un poco en el tema, la responsabilidad que nosotros tenemos como individuo de elegir o de decidir qué tomo y qué no tomo, qué leo y qué no leo, qué es verdadero y qué no es verdadero. Y también va a sonar difícil, ¿verdad? Pero también yo puedo decidir hasta dónde quiero que me impacte, cómo quiero que me impacte. ¿Verdad? Es que eso te iba a preguntar, porque es decir, lo cierto es que en ese tema, de repente, querer saber, justamente por este estado de alerta que tenemos, querer saber de dónde viene el golpe, por decirlo de alguna manera, es como una adicción, o se vuelve casi una necesidad. Entonces vos querés saber qué está sucediendo en tu alrededor, en tu entorno, justamente para saber qué es lo que a qué te debes de preparar. Y eso se vuelve de alguna manera adictivo. ¿Cómo vences esa adicción? Porque estás con tu dispositivo móvil por lo general y entonces estás viendo qué publicaron aquí, qué publicaron allá, que hubo una balacera de este lado, que atacaron de este lado, que quemaron de este lado, y estás en eso y querés saber más de repente. Hagamos una pausa para que hablemos acerca de cómo manejar esta situación. Regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Carlos Juárez, terapeuta. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Carlos Juárez, terapeuta. Él ha estado ya aquí en Extra Plus en ocasiones anteriores, especialmente en Espíritu y Materia, el programa que se transmite martes, miércoles y jueves en la transmisión original a las 5:30 de la tarde, a las 5:30 de la tarde. O a las 5 de la tarde, perdón.
Es que me quedo pensando en los horarios y luego tiene horarios de repetición, pero ya no me meto porque me voy a enredar la vida y voy a enredar a los televidentes. Decíamos que ¿cómo controlamos la adicción a querer saber o la necesidad, lo que sentimos nosotros, la necesidad de querer saber qué está pasando en nuestro entorno? Bueno, mira, es normal, ¿verdad? Y esto es un impulso primitivo, quiero explicártelo, ¿verdad? Porque desde el ser humano, desde la contextura del ser humano, desde su evolución, fue necesario tener control o esa sensación de seguridad en el entorno para poder estar con esa sensación de beneplácito, ¿verdad? Evidentemente, no somos seres cavernícolas, ¿verdad? Que antes lo hacían de forma rústica. Ahora tenemos celulares, tenemos computadoras, tenemos redes sociales y evidentemente digerir toda esta información se vuelve más compleja, ¿verdad? Aquí hay una frase que me gustó mucho que dice: corazón ardiente, cabeza fría, ¿verdad? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Yo he visto ciertas imágenes, ciertos actos que evidentemente te generan una reacción. Y al estar a la reacción, o dejarte llevar por el impulso de la reacción, muchas veces podemos terminar ofendiendo, lastimando, golpeando, verbalizando quizás cosas que con racionalidad no la diríamos. Digo con racionalidad entre comillas, ¿verdad? Yo te decía que aquí es importante la parte del autocuido y aquí se vuelve esto una clave. Yo decido qué leer, ¿verdad? Evidentemente, si yo estoy conectado 24 horas a las redes sociales o a la radio o a la televisión viendo noticias sangrientas, yo estoy generando para mí la necesidad de estar viendo ese tipo de información, ¿verdad? Evidentemente, en mi estructura de pensamiento y emocionalmente hablando, yo también estoy creando las condiciones para que salga o para que se sienta de esta forma en mi cuerpo. Evidentemente, esto no ayuda al tema del estrés. Uh-huh. Más bien, hace que el sistema se alerte mucho más. Yo elijo qué ver. Yo elijo qué escuchar. Y yo te decía, hablábamos de algo muy interesante, que era verificar de dónde viene la información. Creo que esto es una clave importante, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en las reacciones, o estamos de acuerdo en que como seres humanos no expresemos, ¿verdad? Está una persona muerta y yo puedo decir estoy enfurecido o estoy enardecido con lo que hicieron. O estoy dolido, sí, ¿verdad? Pero también, y creo que también va a ser la clave para promover esta nueva Nicaragua, ¿verdad? Sin contexto político, de que nosotros tenemos que aprender a hablar. Eso se vuelve clave, ¿verdad? Uh-huh. ¿En qué sentido? Yo tengo derecho a expresarme, ¿verdad? Tengo derecho a manifestar mi opinión sin agredirte, ¿verdad? Yo puedo estar de acuerdo con vos en ciertas opiniones que vos tengas. Tal vez vos no en todo lo que yo estoy diciendo, inclusive en este momento, en esta entrevista, pero esto no significa, ¿verdad?, que nosotros vamos uh-huh. a dejarnos llevar por el impulso. Entonces yo te diría en este momento, es que no estoy de acuerdo con vos y me parece que no. Y ya te enardeces. Y ya nos enardecemos y nos vamos a otro. Entonces, no, aquí el punto es, ¿cómo te hago saber que no estoy de acuerdo con tu forma de pensar sin transgredirte y sin primeramente transgredirme? Porque cuando yo transgredo a una persona, evidentemente a la primera persona que me estoy transgrediendo es a mí, ¿verdad? La otra forma, es otra alternativa que ha funcionado mucho, poniéndose música en los oídos, ¿verdad? No estoy diciendo apagar la realidad. Sí, no es evadir la realidad. No es evadir la realidad, no. Estoy diciendo autocuidarse, escuchar música, ¿verdad? Escuchar música, ¿verdad? Y tal vez procurar al momento de escuchar música dormir, ¿verdad? Conciliar el sueño. Se necesita conciliar este sueño.
Pero si estás escuchando música, al final de cuentas no estás descansando totalmente. A lo mejor lo que puedes es desconectarte un momento. Claro. Porque el dormir de alguna manera tiene que ser dormir. Sano. Sí. Tiene que ser óptimo, sí. ¿verdad? Tiene que ser óptimo. Ustedes pueden buscar en YouTube, hay música que se llama inductoras de sueño, ¿verdad? Hay infinidades en YouTube. Y estas son melodías en frecuencias muy bajas, ¿verdad?, que incitan o que estimulan al organismo también a dormir, a descansar. Realmente funciona, ¿verdad? Una de las alternativas que nosotros hemos implementado. Creo que aquí cabe hacer una pregunta, ¿verdad? Y yo le hacía una pregunta a alguien que me decía, ¿qué opina de todo este contexto? Y usted como terapeuta lo ve en una posición inmovible, o lo percibió como que si uno estuviese indiferente. No. La pregunta aquí sería, ¿qué es Nicaragua hoy? ¿Qué es Nicaragua hoy? Yo te haría esta pregunta a vos, ¿qué es Nicaragua hoy? Desde el punto de vista emocional. En este momento Nicaragua es una convulsión total. Es decir, una salida de sentimientos, de resentimientos, me parece a mí. Pues. También para muchas personas Nicaragua es miedo, Nicaragua ha sido violencia, Nicaragua es incertidumbre. Y la segunda pregunta que nos haríamos para reflexionar sobre esto es, ¿qué soy yo en Nicaragua? ¿Y cómo contribuyo yo a que Nicaragua sea como es hoy? ¿Verdad? Y es una pregunta bien profunda y bien amplia, porque Nicaragua es el reflejo de lo que nosotros somos en el interior de nosotros. La violencia que vemos afuera realmente es la violencia muchas veces que nosotros tenemos en nuestros hogares. La intolerancia que nosotros tenemos afuera es la intolerancia que nosotros tenemos a veces hasta con nuestra misma pareja, por poner un ejemplo muy realista. Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros, o cómo podemos ser, o cómo puedo ser yo, porque esta pregunta realmente es individual, a contribuir a que Nicaragua sea diferente? Si yo vengo y yo te agredo, ¿debo realmente contestarte con una agresión? ¿Debo realmente actuar de la misma forma? Y aquí se vuelve más amplio, porque también el paradigma que nos invita esta pregunta es, ¿quién dice que haciendo las cosas de la misma forma vayamos a obtener un resultado positivo? ¿Por qué no podemos nosotros reinventarnos y encontrar una forma propia, auténtica y sana de poder encontrar soluciones a los problemas que no sea de la forma en que nos enseñaron con anterioridad? ¿Verdad? Entonces, si al final lo vemos, Nicaragua es la suma de todos los nicaragüenses, todos, verde, rosado, celeste, de las diferentes formas de pensar que hay en esta nación, de las diferentes formas de sentir que hay en esta nación, ¿verdad? Y ahí es donde se vuelve clave. Si yo empiezo a reconocerme, a sanarme, y es el trabajo que nosotros con los diferentes programas aquí hemos tratado de llevar a la población, el cambio viene cuando yo me transformo, cuando yo doy el paso de transformación. Si yo me vuelvo un polo positivo, vos te pones un polo positivo, el resto un polo positivo, creo que podríamos construir o promover o llevar un mensaje diferente. Eso no significa, ¿verdad?, no se malentienda, de que lo injustificable o lo no defendible o lo doloroso o lo injusto vaya a taparse o a no verse. Hay formas de poder decir, señores, lo que vos estás haciendo conmigo no es correcto. La forma en que vos estás actuando conmigo no es la correcta. Entonces, a veces, y creo que me voy a salir un poquito del tema, ¿verdad?, en el sentido de que creo que a veces buscamos una paz idealizada y no una paz
real, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque realmente la paz se da cuando se soluciona un conflicto. ¿Cuándo se da un conflicto? Cuando yo no estoy de acuerdo o cuando la otra persona está transgrediendo o siento que transgrede mi espacio habital, ¿verdad? Y ¿y por qué lo digo? Porque esto es cotidiano. ¿Cuántas en un hogar, esposos y esposas, ¿verdad?, viven en este momento, ¿verdad?, en el que el uno o el otro, ¿verdad?, invade ese espacio habital, y el otro obviamente va a reaccionar. Lo que aquí se vuelve cuestionable es la forma, no la intención con la que se hace, ¿verdad? La forma. Creo que ahí debemos de apostar a buscar nuevos métodos, nuevas formas, ¿verdad? Los nicaragüenses incluyéndome, necesitamos aprender a dialogar, pero este trabajo empieza desde la casa. Ok, acabas de mencionar una cosa importante, me parece a mí, porque y que tiene que ver con algo que se ha venido diciendo: no puede haber paz sin justicia. Es decir, la resolución del conflicto es juzgar el conflicto y resolverlo. La resolución del conflicto como tal, es decir, el conflicto ya definimos que es el enfrentamiento de dos partes, sin que el enfrentamiento signifique necesariamente violencia. Exactamente. Porque es decir, vos pensás verde y yo pienso rojo, ya estamos enfrentados en nuestra forma de pensar, pero eso no significa de que tengamos que liarnos a golpes para resolver si es verde o es rojo el asunto. Exactamente. Y entre justicia y venganza hay una pizca de diferencia. Yo, desde el campo, desde el punto de vista terapéutico y sistémico en particular, existe lo que se llama la compensación, ¿verdad? ¿Qué es la compensación? Si yo vengo y yo te agredo, vos como persona también necesitas ser compensado al acto que yo te hice. Pero si vos traspasás la magnitud, por decirlo, o la forma en que vos te compensás, entonces eso ya no radica en la justicia, radica en venganza, ¿verdad? Pero es un tema que creo que debería de abordarse en otro momento, no nos salgamos. Creo que debemos de retomar el tema de la parte de los cuidados psicológicos en crisis, que es lo que estamos viendo. Vamos, hagamos pausa pues en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con Carlos Juárez, terapeuta. Quiero tomar de nuevo el tema de la justicia, pero lo voy a dejar para un momento, porque se nos puede quedar por fuera. Y decíamos que para poder ayudar a la tranquilidad, para poder bajar el gas de alguna manera y poder respirar un momento, y ayudarle a otros, y cuando me refiero a otros quiero decir, por ejemplo, en la casa tenés niños y tenés adultos mayores también, o tenés personas que tienen alguna necesidad distinta, alguien que por ejemplo tiene diabetes, tiene hipertensión. ¿Cómo ayudás a estas personas? Okay. Cada hogar, vamos a suponer que va a tener un plan de emergencia, ¿verdad? No vamos a suponer, debería de tener un plan de emergencia. Encontrar cuál es el lugar más seguro, ¿verdad? En donde las posibles fluctuaciones o agresiones que estén en el exterior impacten lo menos posible. Lo importante no es, estamos ahí ante un estrés, pero no es lo que psicológicamente hablando deja una huella. Lo que psicológicamente hablando deja una huella, ¿verdad?, es el no procesar correctamente la información, ¿verdad? A ver, te pongo un ejemplo. Estamos en un cuarto, estamos con los niños,
pasan un grupo de motorizados, se oyen disparos, hay una situación de violencia. No lo están viendo, lo están escuchando, y lo que existe en el cerebro, ¿verdad?, es la pregunta o la incógnita de qué está pasando afuera. Y en el cerebro pueden existir diferentes formas de procesar la información, ¿verdad? Evidentemente auditiva, visual, sensoria, y el punto es venir y poder explicar o procesar qué pasó, ¿verdad? Y lo primero, y lo más sensible que son los niños, como padres, es no ocultar la información. Tampoco es mostrar el celular y decirle se le salieron los sesos, ¿verdad? Eso no aplica. Estamos hablando de explicarle de forma sencilla lo que ocurrió afuera. Afuera hay un grupo de personas que están reclamando sus derechos. Punto. ¿Verdad? Tal vez de forma correcta o de forma incorrecta, pero eso ya es de la parte adulta. Como niño, ¿qué va a pasar? Va a poder procesar, va a poder entender. La siguiente pregunta que sería es, ¿cómo te sentís? ¿Verdad? Hay niños que van a reaccionar, yo me quedé congelado. Otro niño va a decir, yo me quedé calladito. El otro dice, no, a mí no me dio miedo, ¿verdad? Pero lo importante es que los niños expresen qué sintieron, cómo sintieron. Para los niños, y esto también es válido para los adultos, es importante, y aquí recalco el tema del ejercicio físico, ¿verdad? Pero si no tiene el hábito, por lo menos después de que pasen eventos donde el nivel de estrés sea alto, entonces empezar a brincar. Brincar, ¿verdad?, va a ayudar tanto a limpiar los músculos, pero también va a ayudar a que la información de alguna forma se procese, ¿verdad? Evidentemente, esto estamos hablando de una serie de reacciones químicas. Hay más, ¿verdad?, oxigenación, la sangre está corriendo más. Exactamente. Despejas la mente, como se dice popularmente. Sí. Y haces que el sistema, como lo dijimos al inicio, simpático, ¿verdad?, vaya a descargarse y pueda tener válvulas de escape. En el caso de los ancianitos, ¿verdad?, siempre es bueno tener su medicamento. En el caso de las presiones arteriales tiene que estarse tomando adecuadamente, pero más que el cuidado psicológico, tiene que irse más al lado del acompañamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Las personas de mayor edad, a diferencia de los niños, son de motricidad más lenta, necesitan más ayuda. Entonces, usualmente cuando pasan este tipo de eventos, las personas de la tercera edad quieren ir a una velocidad determinada, pero tal vez el cuerpo no les permite ir a eso. Entonces, muchas veces entran en el deseo o en la emoción de la frustración o de la impotencia. Entonces, aquí la parte importante es que el adulto, ¿verdad?, o el que está a cargo, o los que estén a cargo, porque creo que si hay en una familia, hay adultos, hay niños, dividirnos las tareas entre quién va por los niños, quién va por el adulto, ¿verdad? Y en el caso particular de los abuelitos, ¿verdad?, el adulto, decirle, todo está bien, vamos a llegar, incentivarlo a que se sienta confiado en que va a poder llegar o en hacer una tarea. Y me refiero particularmente a los abuelitos y abuelitas que tienen dificultad para desplazarse. Entonces, la adrenalina y la sensación de inseguridad tiende a ser mayor, ¿verdad?, que alguien que puede correr y puede, por decirlo, ir al piso o estar en un lugar seguro. Insisto en que también para los señores, para nuestros abuelitos, se puede hacer, los abuelitos son muy buenos con las manos, ¿verdad? Entonces, tal vez ponerlos a hacer actividades de manualidades, pintar, construir. Ahora se puede utilizar este foamy, ¿verdad? Y entonces bien pueden hacer muñecos con foamy o cosas creativas, pero realmente sacarlo o no sacarlo, sino motivarlo a que desconectemos realmente nuestro cerebro y nuestro sentir de todas estas emociones que pueden haber.
Pero digamos, es la parte ya del conflicto que lo estás viviendo en la puerta de tu casa, prácticamente lo que acabas de describir. Pero es una situación en la que no estamos de forma permanente, por lo menos no en todos lados. Es decir, hay lugares en Nicaragua donde específicamente sí se está viviendo el conflicto de forma permanente y de forma directa, ¿no? Pero muchos la vivimos desde afuera y más bien, por ejemplo, a ver, el caso tuyo, en tu zona ha habido conflicto, en tu zona de residencia ha habido conflicto más severo que en la zona de residencia mía. Es decir, a mí lo que me llegan son noticias de tu zona de residencia. Correcto. ¿Ah? Y a mí me estresa, de alguna manera, escuchar esas noticias. Y a mis hijos, que reciben esas noticias también, o que están al tanto de esas noticias también, y a mis padres o a mis abuelos, lo mismo. Entonces, más bien, porque te digo, vos mencionaste ahorita de la crisis que se vive de forma directa, pero ¿y los que viven la crisis de forma indirecta? Hay también formas de verificarlo, ¿verdad? Pero más que la verificación, digo yo, ¿cómo tratás a tu entorno para poder asumir, para poder digerir este conflicto que no vivís de forma directa? Ok, entonces, correcto. Desde lo externo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, es muy parecido a la reacción de lo que se vive desde la tercera edad. A distancia puedo estar sintiéndome impotente, ¿verdad? Impotente de poder estar, con la necesidad de poder llegar y cuidar, o de proteger a los que yo amo, o a mis vecinos, a todos en general. Aquí hay que ser muy coherente, ¿verdad? Y hay que reconocer, creo que la primera parte de este autocuido, en ese sentido, es reconocer que como humano yo tengo límites, ¿verdad? ¿A qué me refiero con límite? Me refiero con límite al hecho de saber que yo no tengo el poder de la teletransportación, ¿verdad? Y que si me dejo llevar por mi emoción, muchas veces mi emoción, en vez de aportarle ayudas a las personas que están en la zona de crisis, puede aportar mayor estrés, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Y hablábamos y te ponía un ejemplo. Escuchaba exactamente una descripción donde decía, X zona está en X situación, está pasando esto, aquello, y se está viendo tal cual evento que está ocurriendo. Pues da la casualidad que en ese momento estaba en esa zona y no estaba ocurriendo exactamente lo que se estaba describiendo que es. ¿Verdad? Yo no puedo evitar que se transmita la información, no está en mis manos, pero yo sí puedo verificar, ¿verdad? Y apoyar. Entonces yo puedo llamar a estas personas y poderle decir, mira, Néstor, ¿estás bien? ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás viviendo? Obviamente, si está pasando el conflicto, pues no ni siquiera te van a contestar, ¿verdad? Pero después de esto, yo puedo aportarle a la persona, ¿te estás sintiendo bien? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Creo que esto se vuelve más importante o más oportuno para poder apoyar a las personas a distancia. Ahí tocaste una parte importante, me parece a mí, que tiene que ver con el ejemplo que decía, que tiene que ver un poco con lo que se lanza al colectivo, ¿ah? Algunas veces noticias verdaderas, a veces noticias falsas, o información verdadera, no voy a decir noticias, información verdadera, información falsa, información exagerada o información minimizada, ¿ah? Porque de todo eso hemos tenido. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas esa información? Porque una cosa es manejarla con razón, es decir, haciendo uso de la razón y diciendo, es que esto, por estas razones de lógica, puede ser o no ser como se me ha planteado, ¿verdad? Por lo que yo vivo o por lo que yo veo, puede ser o no ser.
Por ejemplo, decía, había una información sobre un hecho que estaba ocurriendo exactamente, o se dio una información de un hecho que supuestamente ocurría, y vos estabas ahí y no ocurría de la forma en que se estaba contando ese hecho. ¿Ah? Es decir, esa es una información exagerada, o una información falsa, podría haber sido cualquiera de las dos. Pero vos estás en el lugar y vos lo estás viviendo y vos sabés y razonaste que no es así como lo que está la información que te estaba llegando. ¿Ah? Pero no todos reaccionamos de esa manera. Mucho, aunque estemos en ese mismo, aunque estuviéramos en tus zapatos, podríamos haber reaccionado de una forma distinta. Entonces, por eso, ¿cómo manejas eso? Es decir, hagamos la pausa, la última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. En breve regresamos con más. Seguimos en Adelante Nicaragua. En Extra Plus estamos conversando con Carlos Juárez, terapeuta. Preguntaba yo cómo tratás las informaciones, aunque de alguna manera sea reiterativo, que vos estás viviendo, pero que te la están diciendo de una forma en que no es. Es decir, vos con el uso de la razón decís, pero esto no es así. Pero hay mucha gente que aún estando en la misma situación cree lo que le está llegando. Sí, esto suele suceder no solo en estas circunstancias. Créeme que es algo más usual de lo que uno se imagina, ¿verdad? Y quiero irme a un caso que no tiene que ver con esto, que vos has mencionado, el tema de las parejas. Es decir, llaman a uno de los cónyuges para decirle que su media naranja se las está pegando, y resulta que la media naranja está sentada ahí al lado de esa otra persona. ¿Cómo? ¿Me entendés? Y hay quienes lo creen. Claro, sí. Claro, pero ahí tiene que ver un poco el tema de uno, de saber escuchar; dos, de verificar la fuente de información, ¿verdad? Tres, de buscar una persona de apoyo, ¿verdad? Sea un terapeuta, no necesariamente un terapeuta, alguien que realmente lleve una visión neutra, ¿verdad? En estos tiempos es algo difícil, sí, pero que pueda servirte como referente de, ¿verdad? Y te lo digo porque también yo, aunque soy terapeuta, también yo tengo personas claves que son referentes para mí. Uh-huh. Si a mí llega cierta información y para mí esa información no está totalmente verificada, hago uso de mis referentes. Mira, ¿qué opinás sobre esto? O escuchaste sobre esto o aquello. Y creo que esa es una forma muy simple, muy práctica, pero también muy fácil de caer en el tema del cuidado, del autocuido en particular, ¿verdad? Hay que verificar, y yo insisto, hay que verificar la fuente de información. Nosotros tenemos aquí un vaso, y yo hablo el ejemplo siempre, esta cámara está enfocando este vaso, y es verdad, como tu cámara también puede estar enfocando este vaso, y también lo que está enfocando esta cámara es verdad. ¿De qué va a depender? De lo que yo desee ver, de lo que yo desee interpretar, de lo que yo desee digerir de la información. Y aquí se vuelve clave, y lo considero bien clave, lo que Maturana nos regala en los 4 derechos de una persona. Tengo derecho a elegir, ¿verdad? Tengo derecho a cambiar de opinión, tengo derecho a enmendar o a intentar enmendar sobre lo que elegí, uh-huh, y también tengo derecho a decir no o a renunciar e irme sin lastimar a otros. Se vuelve muy válido. Tengo derecho a la información, tengo derecho a elegir la información, tengo derecho a tomarla o a descartarla, o también tengo derecho a simplemente decir no quiero esta información. No porque uno esté huyendo de los temas, y esto lo quiero dejar muy en claro, sino porque ¿cómo puedo ayudar yo si yo no me estoy autocuidando? ¿Cómo puedo aportar yo si yo no estoy desde mi postura del autocuido? Ok. Decía yo el tema de la justicia, porque queremos construir, y me parece que ese es un sentimiento que tenemos todos los nicaragüenses, queremos construir este país y queremos avanzar con este país. Yo no creo que haya alguien en este país que quiera destruirlo. Yo creo que de alguna manera nuestro sentimiento en general es
construir. Lo que pasa es que hay unos que piensan que se construye con ciertos métodos y hay otros que piensan que se construye con otros métodos. ¿Ah? Y fíjate vos que no estoy juzgando ninguno de los métodos, no, simplemente digo que no estamos de acuerdo en cómo. Como lo dije en algún momento, la intención es buena y lo que quizás se vuelve cuestionable es la forma en que lo hacemos, ¿verdad? Sí. Creo que me salté tu pregunta. No, ¿sí? no, dale, Okay. Sacalo, Entonces, porque después te pregunto. ¿Por qué digo esto? Porque creo que todos tenemos derecho a expresarnos. Lo que se vuelve cuestionable es la forma en que lo voy a hacer. Y aquí creo que es la responsabilidad de todos, como lo dije de un inicio. Si cada nicaragüense somos una celdita que empieza a cambiar esa polaridad de esa celdita de negativo a positivo, el cambiar esa celdita de negativo a positivo se refiere a sanar nuestras propias heridas, sanar nuestros temas que tenemos previstos, ¿verdad? O previstos de resolverse. Si todos nosotros llegásemos, yo sé que es un sueño, pero yo confío y creo en ese sueño, de que si cada uno lo logra hacer, yo creo que nosotros podríamos ser como una pila de batería que está cargada en positiva, ¿verdad? Y que cada vez que esa energía o que esa pilita se vaya descargando, creo que podemos autogenerar desde la celda esas posturas positivas y estas posturas positivas seguir contribuyendo a lo positivo de Nicaragua. Yo he visto aspectos muy positivos de los nicaragüenses en este momento de crisis y me gustaría retomarlo. He visto la solidaridad. Me parece increíble la forma en que nosotros nos hemos ayudado. Dos, he visto el tema de nuestra propia idiosincrasia, también que somos dados al chiste, al chile y a todas las cosas, a la fregadera. Creo que también esto nos ha ayudado a que en medio de todo este momento de crisis también las tensiones se bajen, ¿verdad? Tercero, he visto el tema de la comunicación, ¿verdad? Y hay aspectos positivos de la comunicación. He visto gente que ha agredido, pero también he visto gente que no ha reaccionado de la misma forma cuando ha sido agredida también. Y aquí creo que hablabas del tema de justicia y de que la justicia para alcanzar paz, habíamos la dicho, justicia para alcanzar y llevar paz. a reconciliación. Porque evidentemente, es decir, yo creo, discúlpame aquí un segundito, Carlos, yo creo que no podemos hablar de la construcción de una nueva Nicaragua si no estamos reconciliados. Exacto. Pero reconciliarnos, ¿verdad? Reconciliarnos requiere un proceso de madurez, ¿verdad? Y por eso vuelvo a retomar la parte individual. Si yo como individuo estoy sano y yo ya resolví mis rollos, mis heridas, cuando vos, Néstor, vengás y por decirte algo, venís y me das un manotazo, yo estoy claro de que sos vos el que tenés un problema particular que no has resuelto. Pero si yo estoy de mi herida, vos venís, me das el manotazo y yo tenés la plena seguridad que te voy a contestar con 2 manotazos. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante de que dejemos de buscar la falsa inocencia. Es un término sistémico. Y yo pongo un ejemplo muy práctico para esto, y Dios quiera que el tiempo nos dé para explicarlo. Cuando un esposo o una esposa está discutiendo, cada uno está defendiendo su punto de vista, ¿verdad? Este vaso es cuadrado, este vaso es redondo, este vaso es cuadrado, y es una falsa inocencia. Es una falsa inocencia porque no se está viendo realmente a cómo es. Este vaso realmente es redondo y tiene ciertas fisuras o tiene ciertas contexturas que lo hacen cuadrado, ¿verdad? Pero hasta que eso no sucede, hasta que ese desgaste, por decirlo de esta forma, no sucede, no vamos a poder ver las cosas tal cual son. Aquí, sin defender postura, yo te podría decir que hay cosas positivas y también hay cosas no tan positivas, ¿verdad? Cosas no tan positivas inclusive que se vuelven injustificables, ¿verdad? Pero
Pero creo que desde la nueva postura o desde el nuevo sentir de los y las nicaragüenses, nosotros debemos de buscar mecanismos en donde no caigamos en lo mismo que se está haciendo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que murió de X forma o una persona que murió de Y forma? ¿Cuál es la diferencia? Y te lo voy a poner desde esta postura. Necesitamos justicia para estos, como también necesitamos justicia para los otros. O escuchar, por ejemplo, posiciones antagónicas. Y aquí creo que los que somos líderes o los que son líderes llevan una misión importante en este país de promover las no exclusiones. Y esto es un tema muy importante, porque ¿de dónde empieza la diferencia? Desde el momento en que yo te excluyo o vos me excluís. Yo tengo la razón y excluyo tu opinión. Exacto. En este sentido, sí. Entonces, en este sentido, ¿verdad? La reconciliación empieza cuando yo asumo mis culpas y cuando vos asumís tus culpas. Pero cuando yo no vengo y te expongo tus culpas, y cuando vos venís y no me trastocás mis culpas. Es un concepto muy difícil, ¿verdad? Y sé que puede hasta generar cierta polémica, porque podrías decir, entonces se está justificando. No se está justificando. Vuelvo y repito, que yo no ocupe la misma forma de cómo se solucionaron los problemas de antes, no significa que yo apañe o esté de acuerdo con. El primer principio de la justicia, ¿verdad?, es de que las dos personas necesitan encontrar un equilibrio en un punto de conflicto. ¿Qué es el conflicto? La muestra de donde vos me transgredí en mi espacio existencial. ¿Qué es la paz? La solución del conflicto. Pero la paz requiere, y la reconciliación requiere, dejar lo que está en el pasado, dejar la herida abierta, sanarla y dejarla ahí, y tratar de ver hacia el futuro, hacia lo que puede venir. Claro, el hecho de que me caí, me raspé la rodilla, no me voy a quitar los cascarones y no voy a estar abriendo la herida de mi rodilla todo el tiempo para hablar de que me caí. Es decir, me caí, ya está, me caí, se curó la rodilla, se curó el cascarón, quedó ahí una cicatriz. Ahí está la cicatriz. ¿Y sabes qué? Entonces yo acepto, podría en el mismo ejemplo decirte, yo acepto que yo te boté. Y también acepto que te causé esa herida. Pero el hecho de que vos revivás o te arranques los cascarones para que tu herida esté viva o no, exactamente, sí. Eso ya es una responsabilidad tuya, ¿verdad? Entonces, aquí es un tema bastante amplio, ¿verdad? Pero yo creo, y yo voy a creer, y voy a seguir creyendo siempre en algo que nos caracteriza a los nicaragüenses. Y es que los nicaragüenses somos joviales, somos amor y somos paz realmente, ¿verdad? Somos paz, somos hombres y mujeres de paz. Eso y con la parte buena de nosotros, ¿verdad? Es con la que yo prefiero quedarme. No porque haya ceguera, ¿verdad? Porque hay cegueras de todos los aspectos habidos y por haber, pero sí creo que nosotros necesitamos reencauzar esto a nuevas formas, a nuevos métodos, ¿verdad? Sin caer en contexto político, porque no me interesa el tema político. Sí. No, por lo menos no para estas recomendaciones. Gracias, Carlos. Yo creo que es importante dejar muy claro que no hemos intentado justificar la muerte, no hemos intentado justificar la violencia, sino todo lo contrario. No hemos intentado justificar la destrucción, sino todo lo contrario con este programa. Porque no hay justificación para la muerte, para la violencia, para la destrucción en general. No hay justificación en Nicaragua. Los nicaragüenses no merecemos la violencia. Los nicaragüenses no merecemos ver y tener que poner más sangre para construir este país. Gracias, Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante
Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.